Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en nombre de Iglesia de Dios en Colombia, Presencia de Dios y sus pastores Gregorio Céspedes y Nuri Sánchez, celebrando al buen Dios junto con cada uno de sus familias. Iglesia de Dios La Misericordia desde Terranova Jamundí, celebrando con nosotros. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios los bendiga grandemente en todo lo que hagan. Les invito a que inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus padres, a que se sienten y escuchen lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Hola mis hermanos, que Dios los bendiga. En esta hora vamos a estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Los invito a cada uno de ustedes en su casa a buscar en sus Biblias Salmo 64, que dice así: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá, con saeta de repente serán sus plagas, sus propias lenguas lo harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán los hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Señor, estamos aquí esta hora delante de ti, dándote gracias por dejarnos estar aquí escuchando tu palabra. Gracias por dejarnos estar aquí contigo, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros y no permites que cosas malas nos sucedan, Señor Jesús. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Gracias porque tú nunca nos dejas solo. Gracias, Señor Jesús. Te pido que en este momento, Señor, seas tú el que toque nuestras vidas, que seas tú el que toque cada parte de nuestro ser, limpiando y purificando todo nuestro ser, para que nosotros sirvamos completamente a ti. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora todos juntos vamos a cantar, adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que con todo tu corazón, celebrando su presencia.
allá de la carrera, donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré y mis ojos fijaré en tempestad. Sabré tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, mi Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré, mis talentos solo son para ti, mi Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Mis talentos solo son para ti, mi Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Preparémonos para escuchar la palabra de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y esta palabra está preparada solo para ti. Hola, muy buenas noches, iglesia. Dios les bendiga, y hoy una vez más compartiendo la palabra del Señor, y espero que sea de edificación para cada una de sus vidas. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 2 y vamos a tener allí, capítulo 12, y vamos a tenerlo allí guardadito, y vamos a orar primero entregándole este tiempo de la palabra del Señor, para que la vida de usted, su vida, su corazón sea tocado
por la presencia de Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos por tanta bondad, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por darnos la oportunidad y el grandioso privilegio de poder compartir tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque no soy yo, porque eres tú el que habla, porque no soy yo, porque eres tú el que toca los corazones. Te pido, Señor, que esta palabra sea rema, Señor, como lo fue para mi vida, sea rema para todas las personas que lo escuchan en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estamos en medio de una sociedad en declive, en medio de una sociedad enferma y necesitada del poder de Dios en sus vidas. Sabemos que el núcleo de nuestra sociedad es la familia como tal. Y las familias están heridas, están lastimadas, están dañadas porque no está Dios en medio de sus vidas. Es importante, hermano, amigo que me escucha hoy a través de esta plataforma, que usted pueda entender que necesita abrir su corazón para que Dios pueda entrar y sea quien gobierne su vida, quien gobierne su corazón. La palabra del Señor nos enseña en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Y quiero que veamos la palabra del Señor. Dice: pero Jehová habló a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham fue un hombre de bendición. Abraham fue un hombre que su familia, y su generación y sus descendientes impactaron la sociedad con el poder de Dios. Ahora bien, Abraham no era un hombre perfecto. Abraham cometió muchos errores. Muchísimos errores, pero Abraham fue un hombre que honró a Dios de corazón, y de eso quiero hablarles hoy. El título de mi mensaje hoy es Un corazón que honra a Dios. Somos imperfectos, sí, tenemos errores, sí, y muchos. Y los hombres grandes héroes de la Biblia y los grandes héroes que hablan, los grandes hombres que hablan la palabra de Dios, todos eran hombres propensos a fallar, con errores. Pero esos héroes de la fe, esos hombres de Dios que impactaron al mundo, que hoy todavía podemos hablar de lo que Dios hizo a través de ellos, fueron hombres que, a pesar de sus errores y de sus dificultades, aprendieron a honrar a Dios de corazón. Y creo que la solución para que esta sociedad reciba sanidad y sea impactada con el poder de Dios es que necesita hombres y mujeres, mamás y papás, siervos y siervas que aprendan a honrar a Dios de corazón. Abraham fue un hombre que aprendió a honrar a Dios de corazón. Y quiero hablar de 3 puntos específicos de cómo podemos aprender a honrar, aprender a que nuestro corazón pueda honrar a Dios verdaderamente. Y el primero de ellos es aprender a escuchar la voz de Dios. No podemos hablar de alguien de quien no conocemos. Y no le conocemos porque no le dedicamos tiempo, porque no le escuchamos. Y a veces le escuchamos, pero no reconocemos que es Él el que está hablando porque no le conocemos. Y necesitamos, el ser humano necesita aprender a conocer a Dios. ¿Es una tarea fácil? No es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible. Abraham aprendió a oír, a conocer la voz de Dios y a oír la voz de Dios. Él vivía en un mundo pagano, en un mundo politeísta,
Pero Abraham, en medio de ese paganismo y de esa cantidad de dioses que había, que la gente adoraba, él aprendió a conocer a su Dios, aprendió a escucharlo, aprendió a reconocer su voluntad y a moverse conforme a su propósito. Y es que uno de los factores importantes, hermano, en conclusión de todo este mensaje que voy a dar hoy, es que para poder honrar a Dios necesitamos ser obedientes. Y Abraham aprendió a escuchar la voz de Dios, aprendió a obedecer la voz de Dios. Escuchamos muchas voces en nuestra vida. Escuchamos la voz del afán, la voz de la preocupación, la voz de las falsas doctrinas, de las falsas creencias, la voz del mundo, la voz de las malas noticias, pero muy lejos de escuchar la voz de Dios. Dios le dice a Abraham en el versículo 1, pero Jehová habló a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le da una orden a Abraham. Dios le dice: sal de tu tierra, sal del lugar donde estás. Quizás lo que Dios te está hablando hoy sea difícil de asumir para tu vida. Quizás la palabra que Dios te está dando hoy sea complicada de obedecer. Pero si tú quieres honrar a Dios y tener un corazón sano y una familia sana, debes aprender a escuchar a Dios. Aprender a escuchar. Para que el cristiano le diga al mundo lo que Dios quiere hablar, es necesario que el cristiano aprenda a oír la voz de Dios. No podemos hablar de alguien de quien no conocemos. No podemos hablar de alguien a quien no le escuchamos. Necesitamos escucharlo. Necesitamos conocerlo para poder enseñarlo a este mundo que se pierde. Y la segunda cosa que necesitamos para que nuestro corazón honre a Dios es dejarlo todo por Él. ¿Es fácil? No, pero es posible, iglesia. Dios hoy nos está pidiendo cosas posibles y podemos dejarlo todo para servirlo a Él. Y dice la palabra del Señor que Dios le mandó a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y cuando Dios nos manda, no son cosas, qué fácil. A veces nos cuesta, a veces nos duele. Lo llamó a ser extranjero, a irse a una tierra extraña, a vivir como extranjero. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil llegar a una tierra donde no está tu cultura, donde no está tu familia, donde no están tus principios, tus raíces, y comenzar a hacer una vida, a comenzar a formar nuevamente, a desaprender para aprender. Y más cuando eres adulto, es tan difícil. Pero Dios le manda a Abraham: salte de tu tierra. Pero también le manda a salir de su parentela. Qué difícil es salir del seno de nuestro hogar. Qué difícil es dejar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a la gente que quieres, a tus amigos, a tus vecinos, a la gente que ha marcado algo especial en tu vida, para emprender el camino de Dios, para caminar hacia donde Dios quiere que camines. Es muy difícil, iglesia, pero no es imposible. Cuando hay un corazón que está dispuesto a honrar a Dios, no es imposible obedecer y escuchar la voz de Dios. Abraham creyó y obedeció. Abraham obedeció, escuchó y también creyó. En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y es tiempo, iglesia, de que usted le crea a Dios. Abraham decidió honrar a Dios oyéndolo, pero también decidió honrar a Dios saliendo de su tierra y de su parentela, obedeciendo a Dios. Y es la tercera cosa. Despojarnos de lo que nosotros queremos es muy difícil. Despojarnos de nuestro nido es muy difícil. Pero Abraham
obedeció a Dios. Y ese es el tercer mandato, el tercer secreto que nos ayuda a tener un corazón que honre a Dios, y es la obediencia absoluta. Abraham fue un hombre obediente, un hombre que, a pesar de que Dios lo llama a dejarlo todo, obedeció a dejarlo todo y a servir a Dios. Él decidió honrar a Dios. En 2 de Corintios vemos una realidad muy clara, capítulo 4, versículo 4, y dice la palabra del Señor. Dice versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y es que este mundo, hermano, es un mundo posmodernista que no escucha la voz de Dios. Es un mundo que vive como le da la gana vivir, que vive al son que le toquen, que se creen el dueño de la vida, el dueño del mundo, y que hacen las cosas como bien les parezca. Pero usted y yo, como cristianos, debemos aprender a vivir una vida en obediencia delante del Señor. Una vida que le agrade a Dios, una vida que no mire reservas ni condiciones, una vida que esté dispuesta a ser sacrificial, a ser entregada, una vida que esté dispuesta a morir para que Él viva en nosotros. Dios nos está llamando a una vida de obediencia, y a pesar de que Abraham tenía muchos errores, a pesar de que Abraham le había fallado de muchas maneras a Dios, Abraham aprendió a escuchar a Dios, a despojarse y a obedecer absolutamente a Dios. Y esto es lo que Dios está pidiendo en el pueblo de Cristo. Esto es lo que Dios te está pidiendo a ti que escuchas por primera vez la palabra de Dios. Esto es lo que Dios te está pidiendo a ti, líder de la iglesia. Esto es lo que Dios te está pidiendo a ti, pastor, que aprendas a escuchar la voz de Dios, que aprendas a despojarte de todo aquello que quizás tú crees que es bendición para tu vida, pero que está siendo estorbo, y que aprendas a obedecer a lo que Dios te manda hacer, a obedecer los principios y los estatutos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Es tiempo de obedecer, es tiempo de aceptar el llamado y el propósito de Dios, aleluya. El cristiano está convencido, escúchelo bien, que cuando obedece, aleluya, a Dios, es la mayor bendición que puede tener. La mayor bendición que usted puede tener es obedecer a Dios. Y cuando usted obedece a Dios, usted le está honrando de corazón. Y Dios nos está llamando a honrarle de corazón. En Hechos capítulo 11, estoy hablando el texto principal en Génesis, el comienzo de la Biblia, los primeros capítulos. Y estoy hablando de Hebreos capítulo 11, versículo 8, ya finalizando la palabra. Y fue tal la honra que este hombre le dio a Dios, que Abraham le dio a Dios, que en toda la palabra se recuerda, desde Génesis hasta el último libro, recordamos lo que este hombre de Dios hizo. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, habla la palabra del Señor. Por la fe. Cuando usted tiene fe, usted obedece. Y cuando usted obedece, honra a Dios. Así que este llamado especial, iglesia y amigo, hermano que me escuchas, es que el mundo necesita hombres obedientes. El mundo necesita hombres con fe. El mundo necesita hombres que honren a Dios. Un mundo enfermo necesita una iglesia saludable.
Un mundo hereje necesita una iglesia firme en sus convicciones y en sus verdades bíblicas. Un mundo secularizado y pragmatizado necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que un corazón que honra a Dios está listo para oír, para despojarse y para obedecer. Así que, iglesia, hoy les invito a que inclinen su oído a la voz de Dios, para que lo desplieguen en la presencia del Señor, para que su oído se humille ante la voz de Dios, para que usted se despoje de lo que Dios le está pidiendo en su corazón que usted se despoje, y para que usted obedezca. Y si usted hace estas tres cosas, usted está aprendiendo a honrar a Dios de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos la iglesia. En el nombre de Jesús bendecimos tu pueblo, Señor. Padre, ayúdanos. Danos el querer como nos diste el hacer el día de hoy. Padre precioso, ayúdanos a entender tu palabra, a tomarla por obra, a obedecerte, a serte fiel, Señor, a permanecer firme en tus estatutos, en tus decretos, en lo que tú tienes para tu iglesia, Señor. Queremos honrarte, queremos obedecerte, queremos servirte, Señor. Ayúdanos a ser obedientes al llamado que tú tienes para nosotros. Padre, sana nuestra sociedad. Pero para que tengamos una sociedad sana necesitamos una iglesia sana. Sana nuestra tierra, sana nuestra familia, sana nuestro corazón. Restituye, Señor, nuestra autoridad como padres, Señor. Bendice las familias, Dios. Danos un corazón que te honra, que te sirve y que te sigue, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y ahí en el seno de su hogar, ¿por qué no le da un aplauso a Dios de gratitud por la palabra que Él ha dado a su vida, en su corazón hoy? Dios te bendiga, es un gozo compartir contigo cada día, en el nombre de Jesús. Protocolo para iglesias después de cuarentena. De la misma manera que iglesias cristianas en los Estados Unidos, Seúl y España están adoptando medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas, Colombia se prepara en esta transición a la normalidad, ajustándose a todas las exigencias dadas por el gobierno, con el fin de reanudar nuestros cultos, implementando en las instalaciones de cada congregación todos los protocolos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Primero, proporcionar gel antibacterial a la entrada de la iglesia. Segundo, proporcionar agua con cloro para la desinfección de las suelas de los zapatos. Por cada litro de agua, 80 mililitros de cloro. Tercero, proporcionar tapabocas para cada persona que ingrese. Cuarto, proporcionar guantes para los servidores. Quinto, medir la temperatura con un termómetro eléctrico en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Si tiene fiebre, debe volver a su casa. Sexto, no debe haber ningún tipo de contacto físico. Séptimo, personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Octavo, preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas. Noveno, todos deberán usar tapabocas durante y después del servicio. Décimo, el coro deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. 11º, durante la reunión, mantener todas las puertas y ventanas abiertas. 12º, no habrá escuela infantil. 13º, si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 1 hora entre culto y culto y limpiar las instalaciones en ese lapso.
La Iglesia se prepara para seguir siendo respuesta en tiempo de crisis de la mano del Señor.